En un hospital de Barcelona, una enfermera invisible para todos quedó atrapada en una sala, junto al neurocirujano más deseado. Lo que comenzó con una puerta cerrada cambiaría sus vidas para siempre. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. A las 2:46 de la madrugada, el Hospital de la Santa Creu era un gigante dormido. Las luces del pasillo principal, reguladas a la mitad de su intensidad, proyectaban sombras alargadas que danzaban al son de un silencio roto solo por el pitido monótono de los monitores de constantes vitales y el chasquido ocasional de un carrito. La enfermera Nayla Rivas era una de las pocas almas que navegaban por aquellas horas, un espectro silencioso en su turno de noche. A los 26 años, su existencia en los pisos de neurología era tan vital y tan invisible como el oxígeno, esencial para la vida, pero raramente percibido. Se había entrenado para ser así. Escudada en su discreción, en su uniforme blanco impecable que la hacía indistinguible de sus colegas, había construido una fortaleza. Era un búnker seguro contra las miradas, los comentarios y la dolorosa exposición que había aprendido a temer desde la infancia. Su corazón, marcado por las crueles risas de un patio de colegio, había aceptado la invisibilidad como un escudo, una armadura infranqueable. Pero esa noche, tras una urgencia inesperada en el ala este, Nayla se apresuró a la pequeña sala de descanso, su blusa de enfermera empapada con la sangre de un paciente que había sufrido una hemorragia cerebral repentina. Al entrar, el relámpago de su pánico era casi tan tangible como el olor a desinfectante. Su único deseo era cambiarse, aislarse por un momento de la cruda realidad de la vida y la muerte. Se apoyó contra la puerta, su aliento acelerado, cuando un seco y metálico clic resonó a través de la pequeña habitación, una sentencia definitiva que la hizo contener la respiración. La puerta, un modelo antiguo, se había bloqueado, y en ese instante su refugio se desvaneció, transformándose en una jaula. El sonido la sobresaltó, pero no tanto como la figura que ahora la acompañaba en el reducido espacio, su silueta alta y elegante recortada contra la pálida luz del pasillo. El inalcanzable, el enigmático, el aclamado neurocirujano jefe, el doctor Gael Salazar, había entrado en el mismo momento en que la puerta se cerró con llave y ahora estaba atrapado allí con ella. Su universo, meticulosamente planeado para pasar desapercibido, se había desmoronado en un segundo, y por primera vez en mucho tiempo, él la estaba viendo de verdad. La vergüenza la golpeó con una fuerza casi física. Adela se sintió desnuda no por la sangre en su uniforme, sino por la repentina exposición de su ser más vulnerable. Llevaba años dominando el arte de la discreción, de caminar por los pasillos sin llamar la atención, de ofrecer ayuda sin ser vista, pero ahora estaba atrapada con el hombre que era la antítesis de todo lo que ella era, deslumbrante, carismático y el centro de atención en cualquier sala en la que entrara. Su mente era una cascada de pánico que corría a toda velocidad. El pasado regresó, una oleada de recuerdos dolorosos de un patio de colegio, de risas y miradas que se burlaban de su peso, de la crueldad infantil que había grabado a fuego la lección más importante de su vida. La exposición es un peligro, la invisibilidad es tu única protección. El pequeño cuarto de descanso se encogió a su alrededor. El aire se volvió denso. De todos los médicos del hospital, de todos los lugares, de todas las horas, gimió su mente. El silencio entre ellos era un animal vivo, pesado y cargado de la incómoda intimidad del momento. Nayla se sintió como una extraña en su propio refugio.
su espacio de escape ahora violado por la simple presencia de él. Se quedó inmóvil, mirando la puerta, esperando que él hablara, que se riera, que la despidiera con la fría indiferencia con la que la élite médica solía tratar a los trabajadores de base. Pero no lo hizo. Solo la miró, con una intensidad que no era de desdén ni de superioridad, sino de una curiosidad tan profunda que la hizo sentirse aún más vulnerable, como si estuviera siendo observada no con los ojos, sino con el alma, obligada a existir en ese espacio en un nivel que no se sentía digno de él. Gael Salazar era un hombre acostumbrado a ser el centro de atención. Su fama se había forjado en quirófanos de alta tecnología, en conferencias internacionales y en la admiración silenciosa de sus colegas. Pero a pesar de su éxito, vivía en un universo de soledad, de una exigencia autoimpuesta que no dejaba espacio para la debilidad. Su armadura de rigidez y perfeccionismo lo protegía de las presiones, pero también lo mantenía aislado. No había nada que un bisturí no pudiera arreglar, nada que su mente no pudiera resolver, excepto la soledad que sentía cuando regresaba a su impecable piso en el Eixample. En ese instante, en esa sala de descanso diminuta, observando a la enfermera de la que apenas había notado el nombre, vio algo que no estaba acostumbrado a ver, un pánico que no era por una emergencia médica, sino por una exposición personal. Su rostro, generalmente una máscara de calma, estaba alterado. Se movía con una gracilidad que le recordó a un animal asustado, buscando una salida. Había visto a esa enfermera cientos de veces, una figura silenciosa que entraba y salía de las habitaciones, que preparaba los equipos, que lo miraba con una deferencia profesional que parecía casi un escudo. Pero en ese momento, con su uniforme salpicado de sangre, con la vulnerabilidad expuesta en sus ojos, ella era de pronto real, y en su realidad, en su miedo no profesional, él sintió un eco de su propia vulnerabilidad, de su propia necesidad de ser visto más allá de su título. Se dio cuenta de que no solo estaba atrapado con ella en ese cubículo, sino que ella lo había visto de la misma forma en que él la estaba viendo a ella, en una exposición no deseada de un ser interior. El descubrimiento fue un clic seco en su propia mente y le hizo sentir una punzada de conexión que era a la vez inquietante y extrañamente emocionante. La puerta cedió al final, tras el sonido de un técnico de mantenimiento que venía a responder a la llamada de auxilio de Naila. Al verlos a ambos, el técnico se encogió de hombros. Deberían arreglar esa cerradura que ya lleva tiempo atascada. Un placer, doctor. La puerta se abrió, revelando el pasillo vacío y la libertad que Naila anhelaba. Sin siquiera un gracias o un lo siento, ella se escabulló de la habitación, sus mejillas ardiendo. Esperaba que fuera el final, que la próxima vez que se cruzaran, él la ignoraría de nuevo. El incidente, una memoria incómoda que ambos pretenderían que nunca ocurrió. Pero la noche siguiente, cuando ella entró en el área de descanso para su pausa, una taza de café recién hecho la esperaba en el pequeño mostrador. No había ninguna nota, pero el café era un lujoso, cremoso y aromático manjar muy diferente del líquido aguado de las máquinas automáticas del hospital. Y a un lado había una servilleta de papel doblada. Al desplegarla, leyó una única letra garabateada con una caligrafía elegantemente descuidada. G. Su corazón dio un vuelco. No era una disculpa, ni una declaración, sino una pregunta silenciosa, una ofrenda que reconocía la conexión que se había forjado en ese instante de vulnerabilidad compartida. Una grieta, la primera en su armadura, se había abierto, y en su interior un deseo, que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Así comenzó su romance. Un juego silencioso de rituales nocturnos que desafiaban la jerarquía rígida del hospital. Cada noche,
Naila encontraba una taza de café esperándola y cada noche dejaba una pequeña nota en el mismo lugar, una respuesta cautelosa a la pregunta que él le hacía con cada taza. Al principio, las notas eran breves y profesionales. Un expreso para el postquirúrgico de la 402, garabateó una vez y la siguiente noche, junto a su café, encontró una nota con una sola palabra: sí. Con el tiempo, las notas se hicieron más largas, más personales. Me gusta la lluvia en Barcelona, el olor a tierra mojada después de un día soleado, escribió ella un día. Es como si la ciudad se lavara el alma, respondió él al día siguiente. No se miraban en los pasillos, no se hablaban en las rondas, pero en las horas tranquilas de la madrugada su comunicación florecía. Él le escribía sobre sus pacientes, sobre las vidas que salvaba y las que no, sobre las noches en vela que pasaba planeando operaciones. Ella le escribía sobre el arte de la enfermería, sobre la esperanza y el miedo que veía en los ojos de los pacientes, sobre sus sueños. El anonimato de las notas era la clave para su crecimiento, permitiéndoles a ambos ser vulnerables, sin miedo a la exposición que Naila tanto temía y a la que Gael no estaba acostumbrado. Era una danza elegante, un juego de intriga que se convirtió en el punto culminante de sus largas noches, un refugio para dos almas solitarias que habían encontrado una conexión inesperada. La quietud de la noche era la única zona segura para ellos. Con el paso de las semanas, los encuentros silenciosos y los cafés se convirtieron en el ancla de su rutina, un oasis de conexión en el desierto de sus existencias. Naila seguía siendo la sombra, la enfermera invisible que se movía entre turnos, pero ahora su corazón estaba lleno de la expectativa de encontrar la próxima nota de G. Por su parte, Gael se sorprendía a sí mismo buscando el momento de dejarle el café, una distracción que se había convertido en lo más importante de su día. Descubrió que los informes de los pacientes, una vez una carga, ahora eran una excusa para dejarle un comentario sutil, una observación que solo ella entendería. Le pidió que le ayudara a preparar el quirófano para una operación particularmente difícil, una excusa para tenerla cerca. Y en la sala de operaciones, bajo el brillo estéril de las luces, sus miradas se encontraron sobre la máscara. Él le indicó un instrumento y en lugar de la deferencia habitual, vio una chispa de complicidad en sus ojos. Más tarde, esa noche, le dejó una nota. Su intuición es excepcional, enfermera Rivas. Me di cuenta. La frase era una revelación, un reconocimiento explícito de su competencia que iba más allá del protocolo profesional y que la hacía sentir no solo vista, sino valorada. El flirteo silencioso y cauteloso que mantenían había durado ya más de un mes, cuando las notas dejaron de ser suficientes. Una noche, Naila estaba terminando sus turnos en la sala de pediatría, el rincón más tranquilo del hospital, donde el silencio de los niños dormidos era un bálsamo para su alma. Salió al pasillo y, para su sorpresa, encontró a Gael de pie, apoyado contra la pared, su rostro iluminado por la débil luz de una lámpara de emergencia. Su presencia era una anomalía en ese lugar. Su corazón comenzó a acelerarse, sus manos sudaron, se le acercó. La tensión entre ellos era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. Él no dijo nada, solo le tendió una taza de café, esta vez en persona. Sus dedos se rozaron, un contacto que se sintió como el final de una larga espera. Las notas se estaban quedando sin espacio, dijo él, su voz baja y ronca en la quietud. Naila forzó una sonrisa sin saber qué decir. Y me temo que es un poco imprudente de mi parte, admitió él con una honestidad desarmante. Pero quería escuchar tu voz. Fue una revelación, un gesto de vulnerabilidad que la dejó sin aliento. Ella le sonrió, un gesto tímido que no llegaba a sus ojos. «Me asustas, doctor Salazar».
confesó ella. Bien, es un progreso, respondió él. Y en esa confesión silenciosa se sintió una chispa de humor y de verdad, rompiendo finalmente la barrera de su miedo. En el rincón de la pediatría, en el corazón del hospital, se enredaron en su primera conversación de verdad. Hablaron de todo y de nada, de sus pacientes, de su día a día. Naila, que solía ser concisa, descubrió que las palabras fluían fácilmente, impulsadas por la atención concentrada de él. Gael le contó un chiste sobre neurocirujanos, y la carcajada que salió de ella fue un sonido que él no sabía que estaba esperando escuchar. Por primera vez se sintió completamente a gusto en su presencia. Su mente no estaba en guardia, no estaba intentando esconderse, se estaba mostrando, y lo más sorprendente era que se sentía bien. Al cabo de una hora, la conversación comenzó a virar hacia un terreno más personal, más peligroso. Él le preguntó por su vida fuera del hospital, y ella respondió con cautela. No hay mucho. Mi vida está aquí, con los turnos de noche. Él la miró a los ojos, y el tono de su voz se hizo más suave, más serio. Eso es lo que quiero cambiar, dijo él. Quiero ver tu vida, la que no está aquí. Hay un restaurante cerca del Paseo de Gracia. ¿Cenarías conmigo? El pulso de Naila se disparó. La pregunta, aunque simple, era un quiebre de todas las reglas. Una invitación al mundo real, al mundo de él, donde su invisibilidad no era una armadura, sino una debilidad. Era una prueba, la primera de muchas, de si su coraje era lo suficientemente fuerte como para dejar de esconderse. El corazón de Naila se partió en dos. Una mitad, la que se había alimentado de las notas y los cafés, gritaba ¡sí! La otra mitad, la que recordaba las risas del pasado, la que temía la humillación, le gritaba que corriera. «Doctor Salazar, no creo que sea una buena idea», respondió, su voz temblorosa. «No hay doctor Salazar en este momento», dijo él. Su voz se hizo suave y llena de un anhelo que la desarmaba. «Solo hay Gael, que quiere pasar tiempo contigo fuera de estas paredes». Su honestidad era tan abrumadora que ella se sintió mareada. ¿Cómo podía rechazar a alguien tan sincero? Pero su miedo era un fantasma poderoso, un demonio que siempre la había protegido. Una cena en un restaurante de lujo, con él, la exposición social, el escrutinio de la gente de su círculo, el terror la invadió. «No, lo siento, no puedo», dijo ella, girándose para huir, su mano ya en la perilla de la puerta de la sala de pediatría, su corazón roto. La negativa era una rendición, una aceptación de su derrota, pero él fue más rápido. La alcanzó y la detuvo. Su mano suave en su brazo, una acción que era a la vez un gesto de fuerza y de respeto. «No te vayas», susurró él, y en su voz había una súplica que le rompió el alma. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, y en ese instante de silencio y contacto, de la mano de él sobre su brazo y el miedo en su alma, Naila supo que su destino estaba a punto de ser sellado, para bien o para mal, y que la única forma de descubrirlo era atreviéndose a dar el paso más aterrador de su vida. El momento se estiró entre ellos, la tenue luz de la lámpara de emergencia del pasillo iluminando la escena como si fuera un escenario. La mano de Gael en su brazo era a la vez una barrera y una invitación, una pregunta silenciosa que ella tenía que responder. Naila sintió la calidez de su toque a través de la tela de su uniforme, una sensación de seguridad que chocaba con la tormenta de pánico que rugía dentro de ella. Miró sus ojos, oscuros y llenos de una mezcla de curiosidad, anhelo y una preocupación genuina por ella. Sabía que su instinto era huir, volver a la seguridad de su invisibilidad, a la soledad de su turno de noche. Pero en ese momento recordó el lema de su proyecto social en el Raval, un centro comunitario para inmigrantes y personas sin hogar.
No se puede construir una casa sin salir de la sombra. La frase, que había sido su faro, ahora se sentía como un reproche. El amor que sentía por ese hombre era una posibilidad de vida, una oportunidad de superar la vergüenza de su pasado y la inseguridad que la había atado. Y si huía ahora, si se negaba a esta oportunidad, se condenaría a sí misma a una vida de soledad y arrepentimiento. Se tragó la lágrima que amenazaba con rodar por su mejilla y se forzó a sí misma a respirar profunda y lentamente. «De acuerdo», susurró, su voz apenas audible. «Una cena. Mañana por la noche». La mano de él en su brazo se relajó. El alivio era un peso tangible en la atmósfera, y la sonrisa que apareció en su rostro, que parecía iluminar el pasillo entero, le dijo a Naila en un lenguaje que no necesitaba palabras, que había tomado la decisión correcta. Pero mientras él se iba, sintió una punzada de terror. Había aceptado, había decidido arriesgarse a ser vista. Pero ¿qué pasaría si él no le gustaba a la Naila real que él estaba a punto de conocer? El resto del turno de Naila fue un borrón. Su mente, que generalmente se concentraba en las tareas de su trabajo, ahora estaba ocupada con un torbellino de pensamientos y emociones. No había habido un beso, no había habido una declaración de amor. Solo una pregunta, una respuesta y el acuerdo de una cena. Y aún así, sentía que su vida había cambiado irrevocablemente. Regresó a su pequeño apartamento en Les Champs-Esquerra, el barrio de la clase trabajadora, y se sentó en su sofá, el cansancio y el pánico luchando en su interior. Miró su armario, la ropa sencilla y práctica. Nada de eso se sentía lo suficientemente bueno para ir a un restaurante de lujo. La diferencia entre su mundo y el de él era tan inmensa que la abrumaba. Se dio cuenta de que no tenía ropa, que no tenía dinero para comprar un vestido nuevo, que no encajaría en ese mundo y que sería la única en notarlo. La voz de su pasado regresó, una voz cruel y burlona que le recordaba que ella nunca encajaría, que era demasiado grande, demasiado simple, demasiado invisible. Pensó en las revistas que mostraban a las mujeres en el círculo de él, elegantes, sofisticadas, delgadas. Ella nunca podría competir. A pesar de su valentía en el hospital, el miedo regresó y se instaló en su pecho. Una piedra fría que amenazaba con congelar la incipiente esperanza que había comenzado a florecer. Por primera vez se dio cuenta del peso de la jerarquía social que amenazaba su relación. Su miedo, siempre un asunto personal, ahora tenía un nombre, y era la humillación pública. Y Naila supo, con una claridad dolorosa, que la cena no era solo una cena, era un juicio, y que su corazón y su dignidad estaban en juego. La mañana siguiente, Naila se despertó con el sol de Barcelona filtrándose por su ventana, y por un momento se sintió optimista. Pero entonces, la ansiedad de la noche anterior regresó, una oleada de pánico que le hizo sentir náuseas. Se fue al hospital, su mente era un torbellino de pensamientos. La noche anterior, Gael había prometido que no la forzaría a hacer algo que no quisiera. Pero ¿cómo podía simplemente ignorar su invitación? Sería grosero, y peor aún, lo lastimaría. Así que se obligó a sí misma a enfrentar el desafío y se pasó todo el día en una neblina, esperando la noche, el evento. Cuando su turno terminó, regresó a su apartamento con una sensación de fatalidad. Se probó todos los vestidos que poseía. Ninguno de ellos se sentía bien. Eran demasiado sencillos, demasiado aburridos. Finalmente se rindió, se puso un vestido simple y se sentó en su sofá, esperando que él llegara a buscarla. El timbre sonó a la hora acordada y Naila se sintió como una impostora. Cuando abrió la puerta, él estaba allí, vestido con un traje a medida que parecía haber sido hecho solo para él, sus ojos oscuros llenos de una calidez que la hacía sentir vista. «Hola, Naila»,
dijo, su voz suave, y por primera vez usó su nombre de pila fuera del hospital. La simple acción la hizo sentir vista, real, y su corazón se calmó un poco. Pero al salir, se dio cuenta de que la prueba no había terminado, y que el verdadero desafío, la lucha por su dignidad, estaba en punto de comenzar. El restaurante llamado Kaelis era un universo en sí mismo, un santuario de lujo discreto enclavado en el corazón del barrio gótico de Barcelona. Naila se sintió como una intrusa desde el momento en que el portero, con su impecable uniforme, les abrió la puerta. El interior era un susurro de manteles de lino, el tintineo de copas de cristal y conversaciones en voz baja que parecían tejer una sinfonía de privilegio. Cada detalle, desde la orquídea solitaria en su mesa hasta la forma en que el camarero pronunciaba los platos en francés, era un recordatorio brutal del abismo que existía entre su vida y la de Gael. Él parecía completamente a gusto, moviéndose por aquel entorno con la misma seguridad con la que se movía por un quirófano. Saludó al maître por su nombre, intercambió una broma con el sommelier y le sonrió a ella con una calidez que intentaba sin éxito disipar la nube de pánico que la envolvía. «Relájate», le susurró él, notando cómo se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas. «Son solo mesas y sillas. La comida es buena, eso es todo lo que importa». Pero para Naila era mucho más que eso. Era un ecosistema social con reglas no escritas que ella no conocía. Un escenario donde se sentía irremediablemente fuera de lugar. La enfermera del turno de noche jugando a ser la dama de un príncipe. Se sentía como si llevara un cartel invisible que decía «No pertenezco aquí», y estaba segura de que todos en la sala podían leerlo. La conversación, que había fluido tan fácilmente en la seguridad del hospital, ahora se sentía forzada, salpicada de silencios incómodos, que ella se apresuraba a llenar con comentarios triviales sobre el tiempo o el trabajo, sintiéndose cada vez más patética con cada palabra. Gael, con una intuición que la desarmaba, pareció comprender la raíz de su incomodidad. Dejó de hablar del restaurante, del vino, de cualquier cosa que pudiera acentuar sus diferencias. En su lugar, comenzó a hablar de su propia infancia en un pequeño pueblo de Galicia, de cómo se sentía un extraño cuando llegó a la gran ciudad para estudiar medicina, de la soledad que a menudo se escondía detrás de su éxito. Le contó anécdotas divertidas de sus torpes primeros días como interno, de errores que había cometido y de cómo había aprendido a reírse de sí mismo. Poco a poco, con cada historia, con cada confesión de su propia vulnerabilidad, fue demoliendo el pedestal en el que ella lo había colocado. Le estaba mostrando que él también era humano, que conocía la sensación de no encajar. Naila empezó a relajarse. Su armadura de ansiedad se fue agrietando. Se encontró sonriendo, luego riendo, su verdadera risa, la que guardaba para los momentos de auténtica alegría. En medio del plato principal, envalentonada por el vino y por la inesperada intimidad que habían creado, se atrevió a verbalizar su miedo. «Siento que estoy en una película que no es la mía», confesó en voz baja, mirando su plato. «Siento que en cualquier momento alguien se dará cuenta de que soy una impostora y me pedirá que me vaya». Gael dejó sus cubiertos y la miró. Su expresión era de una seriedad absoluta. «Naila, mírame», le pidió. Ella levantó la vista. «El único lugar en el que no encajas es en la mentira que te cuentas a ti misma de que no eres suficiente. Eres la persona más auténtica que he conocido. Y si alguien en esta sala no puede ver eso, entonces el problema no es tuyo, es de ellos». Sus palabras fueron un bálsamo, una afirmación tan poderosa que sintió que las lágrimas le anegaban los ojos. En ese instante, en medio del lujo y la opulencia, se sintió vista, no como la enfermera invisible, sino como Naila.
y por primera vez se permitió creer que tal vez, solo tal vez, sí pertenecía a su lado. Sin embargo, el mundo exterior, con su rígida jerarquía y sus juicios silenciosos, no tardó en invadir la burbuja que habían creado. En una mesa al otro lado del salón, oculta tras un arreglo floral, se sentaba la doctora Patricia Alvarado, la brillante y ambiciosa jefa de cardiología del Hospital de la Santa Creu. Patricia, cuyo apellido era sinónimo de una de las familias más antiguas y ricas de Cataluña, había considerado durante mucho tiempo a Gael Salazar como su igual, su pareja predestinada, tanto profesional como socialmente. Habían compartido cenas, congresos y una calculada coquetería en los eventos del hospital. Ella había estado esperando pacientemente el momento adecuado para consolidar su alianza. Verlo ahora, absorto en la conversación con una enfermera anónima, una chica de aspecto ordinario y claramente fuera de su elemento, no solo la sorprendió, sino que la ofendió profundamente. Era una afrenta al orden natural de las cosas. No era celos lo que sentía, no exactamente. Era una indignación fría, la de alguien que ve una pieza valiosa siendo entregada a quien no sabe apreciar su valor. Observó la escena con una mirada analítica, notando la forma en que Gael se inclinaba hacia Naila, la suavidad en su expresión, una vulnerabilidad que Patricia nunca había visto en él, y en ese momento tomó una decisión. No iba a permitir que esa anomalía continuara. Gael Salazar era demasiado importante, demasiado valioso, para desperdiciarse en un capricho tan inadecuado. Con una sonrisa gélida, sacó su teléfono y envió un mensaje a una colega del departamento de enfermería. Acabo de ver algo increíble. ¿Sabes si la enfermera Rivas del turno de noche tiene algún interés especial en el doctor Salazar? Solo pregunto por preocupación, claro. La semilla de la duda y el chisme había sido plantada. Los días siguientes a la cena fueron un sueño para Naila. Se sentía ligera, esperanzada. Las notas de café continuaron, pero ahora estaban imbuidas de una nueva intimidad, llenas de referencias a su conversación en el restaurante. Incluso se atrevieron a intercambiar sonrisas cómplices en los pasillos, pequeños actos de rebelión contra la invisibilidad que antes la definía. Pero la insidiosa campaña de Patricia ya estaba en marcha. El rumor comenzó a extenderse por los pasillos del hospital como un virus silencioso, susurrado en las cafeterías y en las salas de descanso. Dicen que la Rivas está intentando pescar al pez gordo. Es ambiciosa, hay que reconocerlo. Pobre doctor Salazar, seguro que ella se le insinuó. Naila comenzó a notar los cambios, las miradas de reojo de sus compañeras, el silencio que se producía cuando entraba en una habitación, la forma en que algunas enfermeras mayores la trataban con una condescendencia teñida de desprecio. Intentó ignorarlo, diciéndose a sí misma que era su paranoia, los ecos de sus viejas inseguridades. Pero el veneno era persistente y comenzó a filtrarse en su recién descubierta confianza. La propia Patricia eligió el momento perfecto para su ataque directo. La encontró una tarde en el dispensario, mientras Naila reponía material. Se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos. Su presencia era una oleada de perfume caro y autoridad. Naila, querida, tienes un momento, comenzó. Su tono era meloso y falsamente preocupado. He estado oyendo algunos comentarios y como colega me siento en la obligación de advertirte. Patricia se apoyó en el mostrador, examinando sus uñas perfectamente cuidadas, adoptando una pose de confidencia femenina. El doctor Salazar es un hombre maravilloso, continuó. Su voz era un susurro conspirador. Pero vive en un mundo muy diferente al nuestro, ¿no crees? Es un
Un mundo de grandes expectativas, de presiones familiares, de una imagen pública que mantener. Una relación inapropiada podría ser muy perjudicial para su carrera. Hizo una pausa, dejando que las palabras surtieran efecto. La gente habla. Dirán que eres una arribista, que lo estás utilizando. Y eso, querida, es una mancha que nunca se borra en un lugar como este. Miró a Naila directamente. Su falsa simpatía era más cruel que un insulto abierto. Estás cenando con el doctor Salazar, ¿verdad? Lo vi el otro día, parecías un poco abrumada. Solo quiero que tengas cuidado. Un hombre como él tiene ciertas necesidades y responsabilidades. No me gustaría que salieras lastimada cuando él inevitablemente tenga que tomar una decisión que proteja su estatus. Cada palabra fue un golpe de bisturí, preciso y diseñado para desangrar la confianza de Naila. Patricia no la estaba amenazando, la estaba aconsejando, posicionándose como una aliada mientras le recordaba brutalmente su lugar en la jerarquía, pintando su relación con Gael no como un romance, sino como un error de cálculo que él pronto corregiría. La humillación fue total, devolviendo a Naila de un solo golpe a la misma sensación de insuficiencia que había sentido en aquel patio de colegio. Naila se quedó paralizada, las palabras de Patricia resonando en su mente, confirmando todos y cada uno de sus miedos más profundos. No supo qué responder, simplemente asintió, sintiendo cómo el color se le iba del rostro. Patricia le dio una palmadita condescendiente en el brazo. Solo piénsalo, cariño, es por tu bien. Y con eso se marchó, dejando a Naila en un silencio devastador, rodeada de gasas y jeringuillas que de repente parecían los barrotes de su propia jaula. Esa noche, por primera vez en semanas, no dejó ninguna nota para Gael. Y cuando encontró la taza de café esperándola, no pudo beberla. Se sentía como un veneno, un recordatorio de un mundo al que no pertenecía. Comenzó a evitarlo, cambiando sus rutas por el hospital, tomando sus descansos en horarios diferentes, desapareciendo en la multitud de uniformes blancos. Volvió a ser la sombra, el espectro silencioso. Gael, confundido por su repentina distancia, intentó acercarse a ella, pero Naila lo rechazaba con excusas profesionales. Sus respuestas eran cortas y evasivas. El silencio volvió a reinar entre ellos, pero esta vez no era un espacio de posibilidades, sino un abismo frío y yermo. Él no entendía qué había cambiado. Para Naila, el dolor era insoportable. Las palabras de Patricia habían reabierto su herida de la infancia y la voz en su cabeza le susurraba que la cardióloga tenía razón. Gael la dejaría. Era solo cuestión de tiempo. Era mejor terminarlo ella misma, proteger su corazón antes de que él tuviera la oportunidad de rompérselo por completo. La situación llegó a un punto crítico una noche en la azotea del hospital. Un lugar al que Naila solía escapar para respirar y encontrar un momento de paz. Estaba allí, mirando las luces de Barcelona, sintiendo el viento frío en su rostro cuando oyó sus pasos detrás de ella. No necesitaba darse la vuelta para saber que era él. «Llevas una semana evitándome, Naila», dijo Gael. Su voz era una mezcla de frustración y dolor. «¿Qué ha pasado? ¿Hice algo mal en la cena?» Ella se mantuvo de espaldas a él, incapaz de enfrentarlo. «No hiciste nada malo», respondió. Su voz era un hilo. «Somos nosotros los que estamos mal. Somos un error, Gael. Pertenecemos a mundos diferentes. Yo no. Encajo en el tuyo». Él se acercó. Su presencia era una fuente de calor a su espalda. «Eso es una tontería. Te lo dije en el restaurante. Y yo fui una tonta por creerte», lo interrumpió ella, girándose finalmente para encararlo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «La gente habla. Tu gente. Me ven como una broma, como un capricho. ¿Crees que no lo sé?
¿Crees que no siento sus miradas? No puedo vivir así, esperando el día en que te des cuenta de que tienen razón y me dejes. Su angustia era tan palpable que Gael se quedó sin palabras. Vio en su rostro no solo el dolor del presente, sino el eco de heridas mucho más antiguas. «No me importa lo que diga la gente», dijo él. Su voz era un ruego. Pero ella negó con la cabeza, retrocediendo un paso. «A ti quizás no, pero a mí sí. No puedo. Lo siento». Y con eso se dio la vuelta y huyó, dejándolo solo en la azotea, bajo un cielo indiferente. La relación que apenas había comenzado a florecer parecía haberse marchitado, víctima de un miedo que era más fuerte que el amor. Los días que siguieron fueron una tortura para ambos. Naila se sumergió en su trabajo, en la familiaridad de su invisibilidad, pero el hospital, que antes era su refugio, ahora se sentía como una prisión llena de recuerdos de él. Cada rincón le recordaba a sus notas, a sus sonrisas, a la esperanza que había perdido. Se sentía vacía, como si una parte vital de ella hubiera sido amputada. Gael, por su parte, se sentía impotente. Sabía que las palabras de alguien la habían herido y sospechaba fuertemente de Patricia, cuya sonrisa, satisfecha en los pasillos, era demasiado evidente. Pero no podía obligar a Naila a confiar en él. El muro que ella había levantado era demasiado alto, demasiado grueso, construido con los ladrillos de un dolor antiguo que él no sabía cómo derribar. La comunicación entre ellos se había cortado por completo. El silencio era total, y cada día que pasaba, el abismo entre ellos se hacía más grande. La amenaza de perderla para siempre era una posibilidad cada vez más real. Ambos estaban atrapados en su propia miseria, anhelando una conexión que ahora parecía irremediablemente rota. El amor se había convertido en una fuente de dolor, y la esperanza se había transformado en un recuerdo amargo. El punto de inflexión llegó en la forma de una invitación impresa en un elegante papel berjurado. Era para la gala anual de recaudación de fondos de la Fundación Salazar, el evento social más importante del calendario del hospital, que se celebraría en el histórico salón de baile del Hotel Palace. Era el mundo de Gael en su máxima expresión, un despliegue de poder, riqueza y estatus. La invitación llegó al tablón de anuncios de la sala de enfermeras, un recordatorio público de la jerarquía que los separaba. Para la mayoría era una noche de glamour y filantropía. Para Naila era una pesadilla. Sabía que Gael estaría allí. Sabía que Patricia estaría allí, en su elemento, deslumbrante y segura. La idea de asistir, de exponerse a ese escrutinio, de enfrentarse a sus demonios en un escenario tan público, la aterrorizaba. Su primer instinto fue ignorar la invitación, esconderse en su turno de noche como siempre lo había hecho. Sería lo más fácil, lo más seguro. Podía seguir siendo invisible, proteger los fragmentos rotos de su corazón en la oscuridad. Nadie esperaría que ella fuera, ni siquiera Gael. Podría simplemente desaparecer de su vida para siempre, convirtiéndose en un recuerdo fugaz de un romance imposible. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa por las calles iluminadas de Barcelona, la invitación parecía quemarle en el bolsillo de su uniforme. Se detuvo frente al escaparate de una pequeña boutique en una calle lateral del Raval. En el maniquí había un vestido. Era de un color vino profundo, de un tejido que parecía fluir como el líquido, con un corte elegante y audaz que era a la vez sofisticado y sensual. No se parecía a nada que ella tuviera, a nada que se hubiera atrevido a usar. Era un vestido para una mujer que no tenía miedo de ser vista, que ocupaba su espacio en el mundo sin pedir disculpas. Se quedó allí de pie, mirando el vestido, y una lucha feroz se desató en su interior. Podía seguir el camino del miedo, el camino familiar de la retirada y la autoprotección. O podía elegir un camino diferente. Podía elegir luchar, no por Gael,
no para demostrarle nada a Patricia ni a nadie más, sino por ella misma, por la niña que fue humillada en un patio de colegio, por la mujer que merecía ser amada por quien era. La decisión se cristalizó en su mente con una claridad repentina y abrumadora. Entró en la tienda. No sabía si Gael la querría después de esa noche. No sabía si podría soportar la humillación. Pero sí sabía una cosa: no iba a pasar el resto de su vida escondiéndose. Iba a ir a esa gala, iba a usar ese vestido, y por primera vez iba a obligar al mundo a verla, con todas sus imperfecciones, con toda su fuerza, con toda su verdad. Era su punto de inflexión, su decisión arriesgada. Era el comienzo de su propia batalla por la visibilidad. El día de la gala, Nayla se sintió como una soldado preparándose para la batalla. Pasó la tarde en un estado de nerviosismo febril. Su corazón era un tambor constante contra sus costillas. Se peinó, se maquilló, gestos que le resultaban extraños y ajenos. Y entonces se puso el vestido. Al mirarse en el espejo, apenas se reconoció. El vestido color vino se ceñía a sus curvas, no ocultándolas, sino celebrándolas. La tela fluía a su alrededor, dándole una elegancia que nunca había creído poseer. No era una transformación mágica al estilo de Cenicienta. No se sentía como una princesa. Se sentía como ella misma, pero en una versión más audaz, más valiente. La mujer del espejo era alguien que no pedía permiso para existir. Por un momento, el pánico amenazó con abrumarla. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura. Estaba a punto de entrar en la guarida del león, voluntariamente. Pero entonces recordó el motivo de su decisión. No era para impresionar, sino para afirmarse. Respiró hondo, se miró a los ojos en el espejo y se hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que pasara esa noche, no huiría. Se mantendría firme. Era su declaración de independencia de los fantasmas de su pasado. Llegó al Hotel Palace sola, en un taxi. El vestíbulo era un torbellino de vestidos de alta costura, esmóquines impecables y el murmullo de la élite de Barcelona. Se sintió como si hubiera entrado en otro planeta. Durante un segundo, sus viejos instintos tomaron el control y estuvo a punto de dar media vuelta y salir corriendo. Pero se obligó a recordar su promesa. Con la cabeza alta y los hombros hacia atrás, caminó hacia la entrada del gran salón de baile. Cada paso era un acto de desafío contra la voz en su cabeza que le gritaba que era una impostora. Al entrar, las miradas se volvieron hacia ella. Vio la sorpresa, la confusión, el juicio en los rostros de la gente. Vio a Patricia, al Dina Sentun, otro lado del salón, hablando con un grupo de médicos. Su expresión era una máscara de incredulidad y desdén. Y entonces lo vio a él. Gael estaba de pie cerca del escenario, hablando con su padre, el patriarca de la Fundación Salazar. Estaba increíblemente guapo con su smoking, el epítome del poder y la elegancia. Sus miradas se cruzaron a través de la multitud y el mundo pareció detenerse. En sus ojos, ella no vio sorpresa, sino un torbellino de emociones, alivio, esperanza y una pregunta silenciosa. No le sonrió, simplemente sostuvo su mirada, un desafío silencioso. Había venido. Ahora, el siguiente movimiento era de él y de ella. El enfrentamiento final, consigo misma y con él, estaba a punto de comenzar en el corazón del territorio enemigo. El universo del salón de baile del Hotel Palace, una sinfonía de cristales tintineantes y el murmullo de voces satisfechas, se detuvo para Nayla en el momento en que sus ojos se cruzaron con los de Gael. Los segundos se estiraron, suspendidos en el aire denso y perfumado de la opulencia. No se atrevió a sonreír. En cambio, mantuvo una mirada firme, la cabeza en alto, una promesa silenciosa de que no huiría. Patricia, que estaba cerca de ellos, sonrió con una suficiencia helada.
creyendo que el silencio era una prueba de la derrota de Naila. Pero Naila no iba a darle el gusto. Respiró hondo y dio un paso, luego otro, a través de la vasta extensión del salón. Su caminata era un acto de desafío. Cada paso era una victoria sobre el miedo que había cargado durante toda su vida. Se movió con una determinación silenciosa, esquivando a la élite de la medicina y los negocios que, con un simple parpadeo, podían juzgar y descartar. Oyó un par de susurros, una exclamación de un colega, pero los ignoró. Su único objetivo era él, y él, inmóvil en el centro de su propio universo, la observaba acercarse. Su expresión era una mezcla de asombro y reverencia. Cuando finalmente llegó a su lado, la música y las conversaciones volvieron a sus oídos, pero a un volumen bajo y distante. Naila se quedó de pie frente a él. Su corazón era un tambor constante contra sus costillas. El aire se hizo delgado, denso con todo lo que no habían dicho. Abrió la boca para hablar, pero las palabras que había ensayado mentalmente se quedaron atascadas en su garganta. De repente, el terror se apoderó de ella. No podía hacerlo. El miedo, la vergüenza, el recuerdo de las risas, todo regresó en un instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba a punto de darse la vuelta y huir, de regresar a la seguridad de la invisibilidad para siempre, cuando Gael, con una intuición que iba más allá de lo físico, la detuvo, su mano suave y firme en su codo. «Naila», susurró él, su voz una súplica. Ella lo miró y en sus ojos vio el mismo pánico que sentía, el pánico de perderla, el pánico de que su miedo fuera más grande que su amor. Y en ese instante, Naila se dio cuenta de que no estaba sola en esta batalla y de que la decisión no era solo de él. «No te vayas», le suplicó, y su ruego fue la chispa que necesitaba para encontrar su voz. «Tuve miedo, Gael», confesó ella, su voz un hilo roto. «Tuve miedo de que Patricia tuviera razón, de que yo fuera la niña del patio de colegio de nuevo, de que este mundo te hiciera ver que no soy lo suficientemente buena. Me escondí porque creí que era lo único que podía hacer para no perderte, pero perdí la única cosa que me queda, mi dignidad». Se detuvo, tomó una respiración profunda y continuó con una voz que crecía en fuerza y en convicción con cada palabra. «Pero no vine aquí por ti, no vine por nadie, vine por mí, para demostrarme que valgo la pena ser vista, con o sin tu vestido de gala, con o sin tu apellido. Me elijo a mí, y ahora te estoy dando la oportunidad de que tú me elijas a mí, aquí y ahora». Un silencio absoluto se apoderó del salón. La confrontación, la brutal honestidad de Naila, había congelado a todos. Gael la miró, sus ojos oscuros, y ella vio el momento exacto en que la última pieza de su armadura emocional se derrumbó. La vulnerabilidad en sus ojos se hizo visible para todos los que miraban, una revelación tan poderosa que le quitó la respiración. No le hizo ninguna pregunta, no le dio ninguna explicación. Simplemente tomó su mano, la tomó con un gesto firme y deliberado, y entrelazó sus dedos con los de ella, un acto tan íntimo y público que era una declaración de su amor y su elección. Con su mano en la de ella, él se paró allí, desafiando al mundo, a Patricia, a todos los que dudaban, a todos los que susurraban. Sus labios formaron una sonrisa que era solo para ella, una sonrisa que le decía que él la había elegido. «Siempre lo haré», susurró él, pero no dijo nada más. El gesto, el simple acto de tomar su mano y sostenerla, fue una declaración más poderosa que cualquier palabra. Patricia, al ver su plan desmoronarse, la humillación ardiendo en su rostro, se dio la vuelta y se marchó con una furia silenciosa. Los demás
Invitados, al ver la resolución en sus rostros, el amor palpable entre ellos, se dispersaron lentamente, volviendo a sus conversaciones. En ese momento, en medio del salón de baile, Nayla y Gael se convirtieron en la pareja que eran, unida, fuerte, invencible. Dejaron la gala sin una palabra. Corrieron hacia el coche con las manos entrelazadas, sintiéndose liberados de todas las cadenas, de todas las expectativas. Fueron directamente al apartamento de Gael. La calma de su piso en Le Chample era un bálsamo para sus almas agitadas. Sentados en el sofá de la sala, con las luces de Barcelona brillando a través de la ventana, finalmente hablaron. «Me rompiste el corazón, Nayla», confesó él. Su voz era un susurro que no necesitaba ser fuerte. «Pensé que te había perdido. La vida sin tus notas, sin tus sonrisas, se volvió una tortura». Ella le contó todo, desde la advertencia de Patricia hasta los ecos de su pasado. Le habló de la niña que una vez fue humillada por su peso, de la forma en que el miedo la había consumido, de la soledad que la había atado a la invisibilidad. Él la escuchó con la misma atención que la había fascinado en el hospital, con una compasión que la sanaba. Cuando ella terminó, él se sentó en silencio y luego le dijo: «Tuve una oferta para dirigir un nuevo instituto en Boston, un gran paso en mi carrera. La rechacé. Les dije que no podía irme». Su confesión la dejó sin aliento. «¿Por qué?», susurró ella. «Porque no puedo salvar el mundo si no tengo un hogar», dijo él. Sus ojos eran una promesa. «Mi hogar no está en Boston. Mi hogar eres tú, Nayla. Es el proyecto de tu centro social. Es la vida que quiero construir contigo. Una vida que valga la pena vivir». La vida que construyeron juntos fue todo menos perfecta, pero era real. Se casaron en una ceremonia íntima, con solo sus padres y unos pocos amigos cercanos del hospital. El vestido de novia de Nayla era simple, pero de un blanco impecable, y su sonrisa era de una felicidad pura y honesta. Gael, con sus padres de Galicia a su lado, estaba tan orgulloso de su nueva familia. Como un gesto que cimentó su cambio y como una prueba de su compromiso con el mundo de ella, Gael renunció a su puesto en el prestigioso Hospital de la Santa Creu. En su lugar, se unió a Nayla en su proyecto social en el Raval, un lugar donde su experiencia y su talento podían servir a los que más los necesitaban. Nayla floreció. Con el apoyo de Gael, se convirtió en una voz influyente en la enfermería comunitaria, abogando por el cuidado de la salud en los barrios de bajos ingresos, usando sus habilidades y su conocimiento para dar voz a los que no la tenían. No era una princesa en un castillo de cuento de hadas, pero era una reina en su propio mundo. Amada y valorada por el hombre que la había visto por primera vez en la oscuridad y por la comunidad que ella misma había ayudado a construir. Gael ya no era un héroe inaccesible, era un hombre de familia, feliz y con los pies en la tierra, que había encontrado un propósito más grande que el éxito profesional. Había sanado no solo las heridas de otros, sino las suyas. Un año después, una noche de lluvia, estaban sentados en el balcón del apartamento que ahora compartían, el aroma a tierra mojada flotando en el aire. Nayla se apoyó en él, sintiendo la solidez de su cuerpo, la paz de su presencia. Miraron las luces de Barcelona y ella sonrió. «¿Recuerdas las primeras notas?», susurró ella, su voz llena de nostalgia. «Y el primer café. No sé si tendría el valor de dejar una nota ahora». Con todo esto, él sonrió. Su mano se cerró sobre la de ella. «Ya no necesitas esconderte, Nayla», dijo él, su voz baja y segura. «No hay más notas, solo hay conversaciones. Y nunca te has visto más hermosa que cuando luchaste por ti misma en ese salón de baile». La besó.
Un beso que era una promesa de que el amor no era una cura mágica para el pasado, sino el catalizador para que ella pudiera curarse a sí misma. El amor no la había salvado, la había hecho lo suficientemente valiente para salvarse a sí misma. La mujer invisible había encontrado su lugar en el mundo, en su propia piel, y al lado del hombre que, contra todo pronóstico, había logrado verla de verdad. Habían encontrado un amor que trascendía los turnos de noche, los uniformes, las jerarquías y los miedos. Un amor que era real, duradero y, sobre todo, totalmente visible.